Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su podcast Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Y el día de hoy va a ser un tema bastante controversial y un tema que, bastante pegado a la izquierda. Y es un tema que nos venían pidiendo hace mucho, así que estoy bastante emocionado y quiero escuchar primeramente... Porque si no se enojan... Preséntanos, por favor, preséntanos. De mi lado derecho, hoy me acompañan. Hola, ¿qué tal? Willy Martínez, muy contento de estar aquí. Y de mi lado izquierdo... Yo soy René Piñón. Voy a comentar las entrevistas. Gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias por permitirme este espacio. Sí, gracias para poder por el compartir espacio, con ustedes, ¿verdad? Como si fueran los políticos. No, para que la ciudadanía conozca mis propuestas, ¿no? Ya sé, güey. Perfecto, güey. Gracias por presentarnos. Me siento muy bien, me siento completo. Me siento un poco sucio, no los quería presentar, pero pues bueno, es la presión social. Antes que nada, chavos, yo sé que es un tema que pues, les gusta bastante y sí, de hecho fue de los temas que platicamos cuando recién estábamos probando el podcast y tal. Entonces, quiero hacer las preguntas iniciales con un choque fuerte, ¿no? Ok. Yo cuando empecé a buscar ya y hablar en forma del tema, regularmente cuando leemos, por ejemplo, libros que hablen del socialismo, a huevo tienen que mencionar el comunismo. Okay. Siempre. Entonces... hay muchos autores, inclusive Marx, que los mencionan como sinónimos. La onda es, primeramente tú, Willy. Ok. Para ti, ¿qué es el socialismo? ¿Qué tiene que ver con el comunismo? Y si estás a favor o en contra. Ok. Mira, primero que nada, yo creo que hay que mencionar que yo creo que las dos corrientes, o las tres, o todas las corrientes económicas que existan, todas buscan lo mismo, ¿no? Que al final de cuentas es... el bien mayor de la persona, ¿no? O sea, la mejor manera en la que una persona pueda vivir. Y creo que es en base en ese supuesto, en esa utopía en el que todas las personas vivan de la mejor manera posible, han existido varias corrientes y varias teorías económicas, políticas, etcétera, sociales incluso. Entonces, mira, creo que todos lo buscan, que digo, si ese fuera el único caso de que no, buscamos que el hombre viva lo mejor que pueda, chingón, estoy de a favor, ¿no? Pero yo creo que el comunismo es el paso más extremo que existiría, ¿no? Que el paso desesperado, ¿no? No, yo diría el extremo, ¿por qué? Porque yo creo que el socialismo es el paso desesperado. Yo creo que el comunismo es la culminación de una etapa previa, de una lucha de clases en la que se logran limar las asperezas entre los burgueses y el proletariado, entre la clase dominante y la clase subyugada. O sea, en ese momento en el que ya todos somos totalmente iguales, en una comunidad igualitaria, en una comunidad en la que todos somos lo mismo, trabajamos para un mismo fin, en el que todos los países se rigen más o menos por la misma teoría económica y teoría política y teoría social. Creo que eso es el comunismo. O sea, esa utopía lleva al extremo. El socialismo, tengo entendido que es la manera en la que se construye, o sea, es el paso previo. Es el paso en el que inicia la lucha de clases, el comunismo es donde concluye. El socialismo es en donde empieza a haber estas fricciones que terminan por una decadencia del status quo, o en este caso en el que se colapsa la comunidad en la que vivimos hoy en día. Entonces eso es lo que creo que es el socialismo. El comunismo es, repito, este paso previo llevado al extremo. Y yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Pues porque la manera práctica en la que se ha llevado a cabo, pues todo termina siendo... A lo mejor sí una comunidad más igualitaria que antes, pero más iguales de pobres, ¿no? O sea, termina siendo más miserable las personas de lo que empezaron, entonces... Porque pues si no mames, o sea, si realmente el fin fuera que todos fueran ricos, güey, pues está de huevos, ¿no? Sí, claro, pero siempre va a haber diferencias. Los seres humanos somos diferentes desde que nacemos, entonces yo creo que es una estupidez el pensar en un igualitarismo, incluso económico, ¿no? O sea, creo que es utópico pensarlo. Y las veces que lo han tratado de llevar a cabo, pues terminas, en este caso, oprimiendo más a las personas que prometiste liberar. Entonces yo por eso estoy en contra, porque creo que es utópico, creo que es incluso autista el creer que se puede llevar a cabo. Ajá. Entonces por eso estoy en contra, porque es una solución nada práctica a problemas cotidianos que llevamos día a día. Y que en su momento, cuando se planteó, cuando todavía no existía, es como, bueno, pues vamos a darle chance a esta oportunidad. Pues ya vimos que terminaron perdiendo. Entonces yo por eso estoy en contra, y es lo que creo que es el comunismo y el socialismo. ¿Penny? Mira, realmente yo pienso que el que alguien se denomina a sí mismo comunista, muchas veces siento que tienes que separarte mucho de los aspectos temporales y de la realidad.
Porque si bien es cierto, y yo soy una persona muy idealista, o sea, me gusta mucho separar las cosas, la realidad de la ficción y todo eso, y siento que si fuera así de fácil, simplemente separar la libertad de las personas, separar las decisiones individuales y poder mover las piezas como si fuera un tablero de ajedrez a tu propia conveniencia, el comunismo sería perfecto. El comunismo funcionaría a todo lo que da. Sí, si fuéramos robots, Sí, ¿no? o sea, si solamente hiciera a lo que vas. Pero aquí estamos olvidando la libre determinación de la persona, estamos olvidando las decisiones, estamos olvidando que somos seres humanos. A los mexicanos la cagamos mucho. Y Latinoamérica en general, ¿no? sí, o sea, todo es perfecto y lo único que va a pasar es no vayas a tirar esta pieza, por favor. Es lo único que no te necesito que hagas. Y va a haber una fiesta de unos mexicanos cerca de la pieza y va a decir, aquí no la tiras con todo. O sea, La voy a tirar a punta de miados, sí, o güey, sea, vas a ver. no necesariamente tiene que ser alguien vulgar o Puede alguien ser que... hasta por accidente, ¿no? Sí, o sea, hasta güey. por accidente están jugando a fútbol y luego le pegan a la pelota y no manches, tiraste la pieza y ya se cayó el país. Sí, O sea, claro, güey. si quitamos la libre determinación de la persona, si quitamos esas decisiones individuales que a nivel general se puede hacer una decisión colectiva que cada quien toma, el comunismo sería perfecto. Claro. Pero ¿qué pasa? Que pues es demasiado utópico, es lo que mencionas. Y una utopía sería perfecto, o sea, es lo que debería ser. Pero la perspectiva que tiene el socialismo, el comunismo respecto a la formación social, a la formación económica, a la formación política, siento que muchas veces intentando deshacer esa línea que hay entre una clase y otra, entre la clase burguesa, Claro. en los proletarios, entre los pobres y los ricos, muchas veces terminas creando otra división y dividiendo cada vez más y más y más el colectivo a tal punto en el que ya todos están peleados con todos y no sabes ni siquiera por qué. Sí, los confrontas. Y qué cool que lo mencionas porque pues tiene razón, ¿no? Ya es utopía extrema. O sea, la mayoría de las personas que hoy en día defienden el socialismo, que hoy en día tratan de, en este caso, dirigir a las izquierdas hacia este socialismo, comunismo, ya sea marxismo cultural, ya sea, etcétera, pues siempre terminan siendo eso, ¿no? O sea, ¿cuál es tu pliego petitorio? Y lo publican y no mames, o sea, es una cosa que realmente es utópica, o sea. Es una bien chingona, o sea, exacto, es la verdad. Que nadie estaría en contra de eso. No. Es como, claro, güey, obviamente estamos en contra de que la gente sea pobre. Todos queremos ser ricos. Pero no por una determinación, en este caso estatal, que es a mí lo que más me molesta el socialismo o comunismo, ¿no? Que necesitan la intervención del Estado de una manera radical. Excesiva. Excesiva, en la que logran, en este caso, limitar los derechos individuales de las personas para poder llevar su cometido, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque siempre el chavo de izquierda, como hablamos en el tema de derecha e izquierda, siempre piden esta abolición del Estado, ¿no? Sí, y el claro. poder social y tal. Sí. Pero si le das poder a la sociedad, güey, realmente no tendría cabida el socialismo. Exacto. Ni el comunismo. Sí, Entonces, necesitan un Estado, en este caso, paternalista. sí, que les güey, dé que los todos somos bien caprichos, que chidos, busquen. güey, y somos buena vibra, ¿no? Y que realmente lo que la historia nos ha llevado es a entender que pues, nunca ha existido un Estado tan paternalista, ¿no? Porque para empezar el Estado nomás gasta, no genera, o sea, y las empresas estatales que se han generado, pues todas llegan a su quiebre o tratan de compensarlas con una u otra manera. Entonces, se hace muy curioso, ¿no? Como muchas veces estás en contra del Estado, estás en contra de las instituciones y son las únicas que instaló el comunismo y el socialismo serían las que, en este caso, cumplirían los caprichos que estás pidiendo. Entonces, Sí, es que exactamente. realmente la perspectiva de un gobierno comunista sería, hay que destruir todas esas instituciones, sí. pero hay que poner las nuestras. Exacto, restaurarlas y un control total. Sí, o sea, sobre un eso. control total de las instituciones, dejar un poco menos la libertad social, o sea, realmente Sí, la libertad económica. La individual. Sí, o el sector privado, por así decirlo. Ya cuando limitas todo eso, pues ya estás alcanzando a dominar cada vez más y más. Pero pues, ¿qué pasa? Que ya terminas dominando todo a nivel gubernamental. Y pues que si vas a tener los mismos resultados haciéndolo en un lado que en el otro, pues no le vas a echar ganas, no va a haber competencia y pues se va a caer la competencia. Y pues automáticamente pues se vas a quedar en la pobreza porque no vas a generar rendimiento. Que para este tema, fíjense que yo ahora voy a tratar de jugarle un poquito a la abogada del diablo. Entonces me puse a ver creadores de contenido y gente cotidiana. O sea, porque si te das los autores fundamentales, pues claro que ellos están bien fundamentados y todo. Me fui a las personas de a pie, que sería con quienes nos podríamos dar un debate ideológico a lo mejor, ¿sabes? O sea, no me fui con las figuras fundamentales, etcétera. Entonces, empecé a checarlos y qué raro que todos publican en Facebook, en YouTube,
en Instagram, en TikTok. O sea, todo el mundo va y hace promoción a sus ideales de cómo el sistema está muy mal en estructuras que son del mismo sistema que critican, ¿sabes? Y es como, no, claro, hay que aprovechar las coyunturas que se generan para hacer el cambio. Pues sí, güey, pero a ver, créate una estatal 100%, güey. Es imposible hacerlo. Imagínate Entonces, un Facebook estatal que funcione como la página del IMSS. no, y que hay gente que lo ha tratado. Por ejemplo, en China, así funcionan muchas veces. O sea, realmente que China, que hoy en día yo creo que no es tan comunista, más bien es un mercado exterior controlado por el Estado. Es que es curioso porque incluso ellos promueven el libre mercado y tal, ¿sabes? China es un capitalista al extremo a tal punto de que le dio la vuelta al mundo y ya que era de derecha se volvió izquierda. Le dio la vuelta, exacto. Sí, o sea, yo más sé. bien al revés. Era tan de izquierda que le dio la vuelta, ¿sabes? O sea, llegó a un control estatal en la que sí promueven cierto emprendimiento, pero siempre con un control estatal. Entonces, ellos sí tendrán sus propias redes sociales. Pero a quiénes están emulando, ¿sabes? ¿Quién fue el de la idea original y a cuál es el que estás copiando? ¿Qué es lo que terminó ocurriendo en todos los países socialistas, ¿no? Terminan copiando lo que funciona en el libre mercado. Exactamente. Y pues bueno, una vez ya medio contestadas... Vamos a empezar con el puta timer. Madre, güey, ya. Mira, ahora sí, es tiempo Bueno, de... iniciando más o menos, güey, para la gente que no conoce bien el tema, se puede entrar un poco en esto. Vamos a buscar la definición. Quiero dar dos definiciones, una de socialismo y una de comunismo. Uf. La primera definición va a ser de Engels, Friedrich Engels. Él define el socialismo como un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad organizada, con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas hacia los mismos. Te dejé de poner atención a la mitad, lo siento. No, estuvo chingón. Ese es de Engels, Sí, del güey, socialismo. totalmente, exactamente, Ok. que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De alguna manera, como que Marx es la cara más visible cuando hablamos de socialismo y comunismo y tal, pero siento que Engels era un poco más de un, como decíamos, ¿no? Algo más práctico. Él no lo Sí, veía claro. tan ideológico, tan utópico como llegaba a serlo Sí. Marx. Marx vendría siendo como el ideólogo... Sí, el filósofo que puso la idea. Exacto. Exactamente, güey. Sí, el que la plantó, la semillita, y vivió de Engels el resto de toda su vida. Tristemente, pero así es. Y el comunismo dice que es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Es decir, cuando estamos hablando, mucha gente se plantea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Y mucha gente lo mueve incluso como si fueran sinónimos y tal. Pues bueno, uno de los puntos fundamentales es de que el socialismo dice, ¿sabes qué? Tú ganas más, entonces quítale a aquel cabrón, güey, para que ese güey te da a ti y distribuye la El riqueza comunismo. determinada. La No, redistribución. ahí te No, va. socialismo. El socialismo. Ok. El comunismo es precisamente esa eliminación de las clases sociales. Y es cuando decimos que el socialismo es este paso previo para llegar a alcanzar el comunismo. Que muchas veces incluso los autores llegan a decir que el comunismo es algo utópico, que es imposible que se eliminen las clases sociales. Sí, justo. Que realmente creo eso. Y cuando tú te pones a adentrarte y ver todas las personas que promueven este tipo de estructuras de gobierno y tal, ¿qué es lo que pasa? Regularmente son personas burguesas que vienen de una clase social muy alta. Entonces, estos güeyes yo siento que ven como que el privilegio muy chingón, si me explico, de que tengo un chorro de lana y tal, y dicen, güey, ser rico está pelada, güey, no está tan cabrón. Mira, así de chingón está el pedo. Por ejemplo, Stalin, güey, que era una persona que, digo, no lo puedes considerar que sea una persona de derechas, ¿no? O sea, Stalin, no mames, es el máximo exponente de muchas personas hasta la fecha, ideólogo de la Unión Socialista Soviética, ¿no? Y todo el asunto, entonces, ese cabrón llegó a ser considerado el quinto personaje más rico de la historia del mundo. Exacto. O sea, con todos los bienes que expropió. Y claro que no lo ponía en nombre de la URSS. O sea, lo terminaba poniendo a nombre, Sí. a nombre propio, ¿no? Entonces también algo muy interesante es Fidel Castro, ¿no? Que Fidel Castro instaura la revolución socialista cubana, ¿no? Y cómo lograron defender su autonomía en la Bahía de los Puercos y mandaron a chingar a Estados Unidos y vencieron. Y muchas personas hoy en día ponen el ejemplo cubano como, pues, el máximo exponente de resistir a la opresión capitalista, globalista, etcétera. Bueno, dejando eso de lado, este cabrón cuando fue a la URSS a reunirse ahora sí, pues ya con las personas que estaban a cargo, estaba de fondo Marx, sí, Sí, pues, pero ese güey tenía 2 Rolex. Y digo, tú dime qué cubano tiene un Rolex. Es más, mencióname 5 cubanos que tengan un Rolex. Mencióname un cubano que tenga zapatos, güey, ¿no? O sea, vamos a empezar por Sí, ahí. serán doctores, pero conducen un taxi, ¿sabes? O sea, Exactamente.
Entonces, ese güey tenía dos Rolex. Uno para ver cuál era la unión, el tiempo local de la Unión Soviética. Y el otro para ver cuál era la hora de Cuba. Por eso tenía dos Rolex. No creas que es por opulencia, es por necesidad. ¿cómo crees? Pero Sí, tú no te pudiste haber comprado un Casio tranquilito, ¿no? De esos que se pusieran de moda del 84. Los digitales, güey. Los digitales del reloj calculadora. A ver, ¿qué hora es? Oye, eso está padrísimo. No, están chidos. Yo soy promotor de ellos. No soy Ustedes muy promotor. hipsters, güey, No, la neta, no soy promotor de que un líder socialista se compre dos Rolex, ¿no? Mientras el resto de su población vive. Entonces, ciertamente, cuando se llega a un punto en el que a lo mejor ya no existen clases sociales porque ya casi siempre ocurre que todos son oprimidos, Ujú. que se crean clases que a lo mejor no son económicas, pero es la clase gobernante y la clase que es gobernada. Entonces, siempre va a haber clases en los seres humanos. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a una discriminación que también, ojo, la palabra discriminación creo que tiene muchísimo bagaje cultural negativo, ¿no? Pero la discriminación la hacemos todos los días, ¿no? O sea, desde Claro, que decides, yo quiero la taza que tiene la marquita de color azul y tú la roja y tú la morada, ¿sabes? O sea, Discriminar desde ahí como está- separar, ¿no? exacto, discriminar es elegir Ujú. una cosa de la otra. Sí, basándose en sus diferencias. Exacto. No porque una diferencia sea mejor que otra, sino porque son diferentes. ¿Y qué es lo que más te conviene a ti o qué es lo que más te agrada? O sea, hay muchas discriminaciones. Por ejemplo, estas siguen siendo 3 tazas, exactamente las mismas. Pero tú discriminas dependiendo a lo mejor de tu gusto, de que no, esta ya la tocó René y esta ya le dio un trago Jorge, pues entonces me toca a mí esta y pues además me gusta el color. Entonces, en esta discriminación que se genera, que es súper natural del ser humano, es lo que busca eliminar en este caso. De que no, por ejemplo, las personas que llegan a decir, vamos a erradicar la discriminación. Es como, güey, tienes que definir muy bien qué discriminación vas a eliminar, Exactamente. porque no puedes eliminar la discriminación. Algo tan presente en el ser humano, Necesario el ser humano. además es necesario y además, exacto, o sea, imagínate que somos cavernícolas y no discriminamos, porque eso es muy progre, entre una planta venenosa y una planta que es es herbolariamente médica, ¿no? No, pues las dos plantas son iguales, no hay que discriminarlas. Si te comes una y la otra no, es un volado. Sí, Sí, no, pues. o sea, más bien el término discriminación se ha permeado de toda esta obra negativa, en el cual dicen, no, es que no es discriminar, es diferenciar. Y lo pues sí, pero sí tiene una diferencia, porque la diferenciación es solamente en la parte exterior, pero ya la discriminación estás tomando en cuenta las condiciones internas del ser, las condiciones internas del objeto. Ya es Y- cuando ves las diferencias, que no solamente te basas en lo físico exterior, que eso sí es diferenciar. Claro. Ya te basas, pues, en la utilidad, en En el tu tiempo gusto, que tiene, en incluso. mi gusto personal, o sea, ya En tu preferencia. las discriminaciones en estricto sentido, porque ya había alguien que va a decir, no puede ser, esto están a favor de la discriminación. La feminista yo ya sí, se yo sí rajó. estoy a favor de la discriminación, güey. Pues sí, pero tú sabes lo que significa discriminación. Exacto. Van a hacer un TikTok con Mira, este fragmento mira. nada más. TikTok es ustedes, los reto a que ven el resto del Ya clip, sé, güey. por favor. El Vox Populi de la finalidad no conoce la finalidad de la palabra discriminación. Yo sé que tú sí, Willy. Pero hablando para la gente que por alguna razón le dio clic en este minuto del video, Que acabo de ver esto. que Ya acaba de sé. ver esto, Que acaba de ver el timecode de que Willy está fuera de la discriminación y por algo le siguen. Sí. Dígales qué es, güey. o sea, la diferencia que existente entre el término discriminación es que discriminar en estricto sentido es ver las cosas por sus características individuales y compararla con otra cosa. No significa hacer una cosa con mayor valor que otra. Significa diferenciar. ¿Por qué? Porque siempre hay algún imbécil que dice, no puede ser posible, este hombre está a favor de la discriminación institucional en contra de las mujeres morenas heteropatriarcales. O sea, me da mucha risa porque de repente ponen palabras en... Es que se inventa Decimos- cada pinche palabra. Decimos güey, una que- estupidez, así literalmente el TikTok habla de una estupidez, un video que subimos habla de cualquier estupidez y le sacan hasta jugo y todo el rollo, hasta le sacan Me historia. encantó me encantó en un TikTok que subimos, güey, en la que, digo, está la cuenta de Opus Magnum y está las cuentas personales que tenemos. Y en mi cuenta personal ponen 3 hombres hablando de, no sé qué, del feminismo, creo. Yo les pongo, oigan, ¿sí saben que ellos se identifican como mujeres? Exacto. Y a ellos de que, perdón, Ya se sé. invalida el argumento, qué bueno. No, qué bueno que están Discúlpenme. en contra del heteropatriarcado. Yo tengo un amigo que es gay también. Tengo un amigo que también se identifica como mujer y todo bien. ¿Y por qué tienen barba? Güey, pues es su expresión de género, ¿no? Y, Somos no binarios, ¿no? güey, Sí, no. jugando su juego siempre vamos a perder porque no lo podemos entender. Por eso no me acuerdo por qué sacamos el... Ah, sí, ya me acordé. Volviendo. Sí, güey, hay que discriminar. En las clases sociales Volviendo- siempre va a existir una Siempre, discriminación siempre va a del haber ser humano, una güey, discriminación. siempre, güey. O sea, va a haber una diferencia y por más que intentemos hacernos más iguales,
vamos a igualar a los pobres y a los ricos, a los blancos y a los negros, a las mujeres y a los hombres, a los niños y a los adultos. Siempre va a haber alguna diferencia. Uno va a ser introvertido, otro extrovertido. Vamos a terminar en algún punto de la historia teniendo esta pequeña batalla cultural entre, no, es que tienes que ser introvertido porque si eres extrovertido puedes ofender a alguien. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, la discriminación se está llevando a tal punto de que se está viendo de un punto de vista negativo, en el cual dices, negativo es malo. No. O sea, negativo puede ser tal vez que esté erróneo. Puede ser algo que no esté utilizándose para la finalidad a la que fue creada. O que estés en contra de algo, güey. Sí, o que estés utilizando. Lo discriminas y no hay pedo. O que estés en contra de algo. No por estar yo en contra de algo. Muchas veces nosotros hemos tenido discusiones entre fuertes nosotros. Y no por eso nos vamos a odiar. Pero el mismo discriminar, dices, no, discriminar, esa persona discrimina es mala. Sí, claro. O sea, lentamente te están metiendo. Es una ventana de Overton muy grande. Y algo chavos. que, hablando de la ventana de Overton, a los niños, ya, por ejemplo, tengo una hermanita que apenas está en secundaria. Ya le enseñaron que la discriminación es mala. Pero no le explicaron el concepto de discriminación, solo le dijeron la discriminación es mala. No ¿sabes? preguntes, güey. No, ajá. Y no me preguntes cuál es la definición. No, discriminar es malo. Entonces, obviamente esta Sí, generación... pero te venden la idea, no te venden el concepto. Exacto. Estamos viviendo una educación de ideas. No estamos aprendiendo realmente lo que significan las palabras. Ni los trasfondos. Ni el trasfondo cultural o de dónde surgió. Que esa, o sea, termina siendo al final un ego muy cabrón, yo creo, el maestro, güey. De que, como, me caga esa palabra que dicen muchos de que es que no es de que lo diga nomás porque si es que como lo tengo muy estudiado, lo comprendo muy bien. Y es como que, vato, Y tenerlo estudiado no te crees significa tan nada. chingón, güey, que tú le quieres implementar al niño de que, güey, es de esta manera. Cuando ni siquiera, güey, un niño de 6 años no se va a abrir al debate, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, entonces yo Un tengo niño de como- 22 años en la universidad no se va a abrir al Pero debate. luego hay chavitos que tienen dudas muy razonables. Cabrón, O sea, que no se la resuelve el maestro y dice, porque yo soy el maestro y fui a la escuela. Y ya esa es su lógica argumentativa, ¿no? Y tú, entonces... Estudiaste filosofía y letras, mamón, ¿no? Sí, O sea, tu papá es filósofo, ¿verdad? Entonces como, claro que no, esta escuela es de paga. ¿Cómo va a ser filósofo? Mi papá sí le estoy pagando una mensualidad. No, pero chingón, sí, entonces- en la escuela también se ve la diferencia de las clases sociales entre maestros y alumnos. O sea, el Exacto. maestro. Imagínate que todos fuéramos igual de pobres, pero ahí está el maestro y está el alumno. Sí, o sea, el maestro siempre va a estar por encima del alumno. Y por como lo veas. Exacto. De hecho, incluso si el maestro se equivoca y tú le recalcas su error, pues te lo vas a enojar y te va a reprobar, te va a sacar del salón, La te va a guerra de mandar un clases. reporte a tus papás y vas a terminar valiendo madre de una u otra forma. Que hasta hace poquito entendí la palabra reporte. El reporte no es algo a ti, es más bien a tus papás, es a las personas que le están reportando tu mala disciplina, ¿no? Entonces, que es algo que que a mí me pasaba bien seguido, ¿eh? Por eso hace poquito que la reflexioné fue como, no mames, se están comunicando. eran mis papás, por eso le decían reporte en lugar de castigo. Que realmente yo creo que también es parte cuando le das el poder a un idiota, ¿no? Incluso Sócrates, algo que dice muy cierto en la República, que ahorita también voy a tocar ese libro, es respecto de que le deberían dar el poder a alguien que no quiere gobernar. Alguien que tiene la capacidad para, pero que no es de su deseo el gobernar. ¿Por qué? Él pone el ejemplo de que tú tienes a alguien bien humilde, güey, ¿ok? Y esa persona le das un anillo. Y ese anillo le da el poder de ser invisible, güey. No estamos hablando de gobierno ni de nada, ¿ok? Sí, y ser invisible, una habilidad. Ok. A ese cabrón le das el anillo para que pueda ser invisible la persona. Y se lo pone y madres, güey, se vuelve invisible. Entonces, lo que dice Sócrates es de que a esta persona le estás dando un poder el cual no contiene y no puede tener ningún otro humano, güey. Lo hace diferente. Entonces, el hecho de que tú le concedas una facultad distintiva, tarde que temprano esa facultad distintiva va a consumir al hombre. Si lo corrompe. Y esa persona va a terminar corrompiéndose. Esto lo explican muy bien. Para aquellos que no te entienden nada de que es un anillo o quién es Sócrates. Que son de Oaxaca o algo por el estilo. Son de la Nueva Jerusalén. para todas aquellas personas que hayan visto Canal 5, que hayan visto la serie de Malcolm, ahí Lois claramente establece una vez en la que Reese se va a ir al ejército, que le dice, que está discutiendo con el general y le dice, es que usted claramente tiene conocimientos de alta guerra y todo, cuénteme algunos de sus secretos. Y lo, es fácil, a uno dale un privilegio, así sin razón aparente le das un privilegio a uno, y ese uno que tiene un privilegio va a intentar cuidarlo, pero lo va a terminar consumiendo, y a los demás los va a consumir de que no tienen ese mismo privilegio, y van a terminar cayendo en una anarquía por intentar descubrir por qué tiene ese privilegio. Y pues los privilegiados, que realmente ni siquiera saben por qué lo son, van a terminar autodestruyéndose a sí mismos, pero al mismo tiempo van a intentar mantener el orden. Porque si las alguien cosas... quiere ser el güey que tiene Sí, ese porque él no poder sabe después. él no sabe exactamente el por qué tiene privilegio. Pero dice, las cosas así como están, me están privilegiando. ¿Para qué le voy a mover?
De estúpido le muevo. Si Sí, le muevo, claro. pierdo mis privilegios. Y además, yo no le quiero mover al sistema. Quiero chingar al güey que está arriba para yo ser el güey que está Ajá, arriba. porque yo no y los que no tienen privilegio dicen, no, si las cosas están así y él tiene un privilegio y yo no, tal vez si le muevo, el privilegio va a ser para Va a ser mí. mío. Pero muchas no veces- quiero eliminar ese privilegio. Sí, o sea, pero muchas veces el privilegio, que así dicen, tienes un privilegio, pues no es un privilegio, he dicho muchas veces la palabra privilegio. Hablas de tu privilegio. hablo desde mi privilegio. Debe ser porque eres blanco, yo creo. Seguro también eres. Sí, o sea, muchas veces una A posición que Willy le tienes- ardía esa palabra, mira, cada vez que la decías, hijo de puta. Güey, es que me mama que la gente de TikTok me dice que soy hombre blanco. Que somos supremacistas blancos, ya ves. Pero que- es como, que no me has visto. No, lo estás viendo, güey. O sea, ni siquiera no nomás lo estás escuchando, lo estás viendo, imbécil. Una No vez, mames, güey. es que, o sea, Es imposible que yo sea supremacista blanco. es que fíjate que, por ejemplo, hace poquito estaba viendo Ay, que a güey. Bob Marley lo discriminaban en Jamaica, güey. ¿En serio? Porque, sí, güey, porque Bob Marley es mulato, no es negro. No mames. Y le decían que era blanco, güey, igualmente. Y le discriminaban por ese pedo, güey. Y luego venía acá y también lo discriminaban, entonces Exactamente. Me siento igual que Bob Marley, güey. Bob Marley. Exactamente, es el triste problema. Oh, ¿no? güey, No, pero pero bueno. el punto a lo que quería llegar es que muchas veces el privilegio que supuestamente tenemos, pues no es nada, no es ningún privilegio, es una característica innata del ser humano. Exacto. Que no te la vas a poder desprender, o sea, no es como que digas, es como lo que estamos viendo del feminismo ya radicalizado al tal punto en el que pide perdón porque eres hombre. Exacto. No, y esa competitividad es lo que nos ha llevado a lo que estamos ahorita. Sí, es- El ser humano deja de competir para tener ciertos privilegios. En ese momento se muere. Imagínate que nos conformáramos por ser igual que un changuito, güey, o no sé, lo que tú quisieras. En ese momento se muere el ser humano y se acaba en este caso, la continuidad de la especie. Pero ese espíritu de competitividad es innato al ser humano y no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, es algo que también, que yo lo que veo es que también Marx se equivocó, porque mira, decía que el bien del ser humano tanto es la prosperidad económica como la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, él lo pensaba que la manera en la que éramos más dignos es en ser más iguales. Y realmente la dignidad humana está en el bienestar económico, en el bienestar moral y el bienestar espiritual. Mente, cuerpo y espíritu. Siempre somos... Es imposible separar estos entes del ser humano, ¿no? Entonces, no puedes reducir al ser humano a solamente 2 dimensiones. Siempre son 3 dimensiones que son las que tienes que estar cubriendo. Si lo limitas a 2, ignoras el tercero, que en este caso es el espiritual, que también, por cierto, las personas que muchas veces están a favor de la izquierda y esas, güey, practican el New Age y practican un chorro Es como, güey, si realmente viviéramos bajo el régimen que estás promoviendo, no estarías ni siquiera diciendo eso, güey, ¿sabes? Practicando tu yoga, No estarás... güey. Exacto, es como, no estarás practicando ni madres. Ujú. Y gracias al sistema liberal que estamos ahorita, lo estás practicando. Entonces, chingón, muy buena intervención de todos. Regresemos al socialismo. ¿Qué nos tenías que platicar? ¿Cuál es tu marco teórico? A ver, terminamos las definiciones. Ajá, fíjate que cuando estamos hablando de... Ya se acabó el podcast, estuvo muy chido. Este fue Postmagno. Algo que me llama mucho la atención es de que no podríamos hablar nada más del socialismo y reducirlo todo al socialismo que tenemos en mente, ¿no? Hay muchísimas corrientes filosóficas y por eso es que no quiero tocar tanto el tema histórico, porque podríamos hablar un podcast entero acerca del socialismo democrático, güey. Pues para eso era esto, Jorge. Ahí, No, este no va a durar las 6 horas que tendría que llevarse. Pero yo creo que hay que tocar a 3 piezas fundamentales del socialismo. Ok. La primera va a ser Henry de Saint-Simon, que él fue el fundador de la palabra socialismo como tal. Estamos hablando de finales del año 1700, principios del año 1800. Él estuvo muy involucrado con Napoleón Bonaparte y tal, peleó en guerras. Y él nació siendo un burgués de una familia pues de bastante dinero. Y él como que traía este pedo de ser un luchador social, güey. Y poco a poco, conforme fue publicando sus libros y fue publicando sus ideales y vio que a la gente le empezó a valer madre, güey, lo que este vato compartía, empezó a perder dinero. Y cuando menos lo pensó, murió siendo pobre, güey. Güey, que es algo muy burgués, ¿no? Siempre. Nacer en cuna de oro y darte el tiempo de pensar en ¿Qué hacer? pendejadas. O sea, es como, mira, ya no tengo que pensar cómo vivir, Sí, voy a no. pensar en qué chingados voy a hacer. Exacto. Voy a hacer un podcast. Y... No, ni madre, bueno, por lo menos yo, desde mi imprivilegio, o sea, Y privilegio, güey. me dedico a pensar en qué voy a hacer todos los días y a veces me doy tiempo de grabar un podcast. Uy, perdón, señor importante. Perdón por ser moreno. Por Perdón por tener que luchar por tener mi día a que día. luchar todos los días para comer y pistear.
Otra persona importante a recargar es Ferdinand Lasalle, que fue el fundador de la centroizquierda y de la socialdemocracia. ¿Ok? Y otra pieza importante que teníamos que mencionar sí o sí es Karl Marx. Sí. Que fue esta persona que, pues vaya, fue el ideólogo. que, claro, introdujo de una manera un poco más fuerte, yo creo, el comunismo y ya una estructura de cómo podría llevarse a cabo. Que la ve utópica. Siento que lo medio resume, ¿no? O sea, logra resumir muchos autores anteriores a él, previos, y lo reinterpreta a su manera y lo expone. Engels le da su apoyo económico, le da su apoyo de, güey, ya no tienes que vivir de nada. Igual, muy privilegiado el Marx, ¿no? Ajá. De, güey, mira, tú ni te preocupes, tú... Échale, güey, tú escribe. Que como decíamos, ese güey nunca trabajó en su vida. Sí, no, alguien más burgués que Marx, pocos, Pocos, güey. O sea, pocos tienen la posibilidad de, no mames, yo soy un iluminado. Ok, escribe, güey. Ah, gracias, pero ¿qué voy a comer? No te preocupes, aquí hay, no me voy a vivir aquí, vente a vivir conmigo, todo el pedo. Entonces son los tres autores que tú... Los tres autores... Dentro del resumen, o sea, obviamente no estamos tratando a fondo porque este podcast dura 1 hora y media máximo. No, mejor en un libro. O sea, ¿por qué no trataron todos los temas? Porque no es un libro, es un podcast. Exactamente. Y porque estamos bien imbéciles. No busques, Además, no busques respuestas. También aquí. es el peor de los comentarios, ¿no? Hay gente que nos aplaude de que, güey, tienen que hacerlo más largo. Hay gente de que no me voy a aventar 1 hora en un podcast, güey. Sí, claro. Güey, la gente que nos saca de contexto dura 15 segundos, güey. Nadie tiene una retención tan larga hoy en día. De hecho, si estás en este punto, acabas de superar la marca del promedio de las personas que nos ven. Creo que fácil, ya llevamos más de 20 minutos. El promedio de reproducción en YouTube es... ¿Alguien se lo avienta? 18 minutos. En 18 minutos y luego lo vuelvo a ver despuesito. Entonces, felicidades tú que me estás viendo y que te lo aventaste de corrido. Eres superior al resto de los consumidores. Si llegaste hasta aquí, coméntanos cuál sería tu más grande sueño que lograrías en un sistema comunista. Ok, y también les quería mostrar esta madre al principio, pero se me olvidó. Lo voy a enseñar en esta cámara. Esto es una ilustración que nos mandó una persona que le gusta mucho el podcast. ¿Tiene su nombre, güey? Sí, está ahí escrito güey, en la imagen. MG972 Art. Entonces vayan a seguirlo. Sí voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Me voy a asegurar de hacerlo. Entonces, todo lo que nos quieran mandar, la verdad lo atesoramos bastante. Nosotros lo firmamos y todo. Entonces, sigan con esa dinámica. Estuvo muy interesante. Y este fue el anuncio que iba a decir al principio, pero se me olvidó porque este güey nunca nos presenta, ¿no? Sí, siempre que Jorge empieza es como... Sí, los de empieza el chile. Spotify sufren mucho cuando Jorge empieza el programa. Porque no sabe con quién está. No sabe con quién habla desde su privilegio. Voy a estar aquí, ¿no? Con Marx, güey. Bueno. Con Ferrayoli, ¿qué piensas? En una ouija, güey, de que, Marx me dijo esto. Ya sé, güey. Pero bueno, entonces son los 3 autores que consideras fundamentales, que obviamente, pues, digo, Marx tiene que estar dentro de. Los otros 2 me llaman la atención, ¿por qué los consideras? De Lasalle también, o sea, que es el centro izquierda. Sí, ¿Por por qué los supuesto. consideras? Fíjate que lo que yo tomo en cuenta de ellos es de que regularmente, y malamente también, cuando hablas de un pensador de izquierda, regularmente es una persona como que agarra un chorro de cosas, güey, ¿no? Como por ejemplo ahorita que vemos con Moreno, ¿no? El partido político que está de gobierno en México, en turno. ¿Cuál es la bronca? Agarras un poquito de todo y dices que esto es la izquierda, güey. Cuando tienes algo abstracto, por así decirlo. Reduccionista, ¿no? Totalmente. Pero estas personas fueron fundadores de algo, güey. Okay. Por ejemplo, Marx, inclusive, mucha gente dice, no, que tienen la falsa creencia de que Marx creó el socialismo o que el marxismo y socialismo son lo mismo, ¿no? Pero no. Claro. Él fue el primero que creó ese socialismo científico, güey, como él lo llama. Que es como hablábamos, ¿no? Es como una recopilación y el güey se puede aplicar ya de esta manera. Incluso me llama mucho la atención que Marx no es un gran filósofo. Es una persona totalmente pragmática. Hegel sí se me hace un pensador un poquito más elevado, un poquito incluso más hábil al momento de escribir, ¿no? Ok. Pero, te digo, consideré a estas personas importantes a Henry Saint-Simon porque, bueno, fue el fundador, güey. Entonces tienes que mencionarlo. Sí, que mencionó el socialismo por primera vez, ¿no? Ferdinand Lasalle, la verdad es que es una persona bastante racional. ¿En qué momento mencionó la palabra socialismo? ¿En qué momento dijo, a partir de ahora surge el socialismo? Fíjate que la bronca con Ferdinand Lasalle, güey, es de que él escribió un chingo de libros, güey. No, pero Lasalle fue el que fundó la... No. Centro izquierda. La centro izquierda. izquierda, por eso, pero el vato el Simón, ¿cómo era? Henry Saint-Simon. Sí, Saint-Simon. Él dice que fue el fundador del concepto. Del socialismo. Sí, del concepto de socialismo. O sea, ¿en dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo fue el...? Ajá. Él traía muchos pedos, güey, con como Napoleón estaba llevando las cosas, güey. Napoleón Bonaparte. Como te comento, fue cuando fue a finales de 1700, a principios de 1800. Entonces, el güey cuando finalmente vemos esta
creación, ¿no? Y vemos mucho a Napoleón que incluso empieza a hacer los primeros códigos, las primeras leyes y tal. Y este chavo dice, güey, es que podríamos ayudar a una gran cantidad de personas si torcemos las leyes del curso al que van y hay que hacerlo un poco más en favor de todos. Es que se me hace bien interesante porque todas las ideologías, como han surgido o como han iniciado los movimientos políticos, sociales fuertes, todos empiezan con una buena causa. Es que, o sea, tú incluso lees a a Henry Saint-Simon, perdón, y los pensamientos de ese güey son muy lindos, güey. Es muy bello. Incluso las últimas palabras de él me parece, cualquier cosa que hagas, hazla con pasión, güey. Sí, es que es impresionante. O sea, todo movimiento realmente inicia con una causa buena y noble. O sea, es raro y hasta es difícil encontrar un movimiento, aunque sea el más perverso que encuentres. Alguien culero no sí, hay, o sea, Ajá. como que todos empiezan desde un punto de vista muy natural, muy normal de, ok, queremos lo mejor para, no solo para mí, sino para los demás. Y el intentar llegar a ese camino se va distorsionando y, no sé, es como que muy interesante el ver la historia de cada movimiento. Es el contraste de la realidad, de la utopía a la realidad. Ajá, y O sea, cómo va ese intentando... camino es eso, o sea, el idear algo tan extremo es lo que te lleva a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, si no lo han checado, se lo recomiendo muchísimo. Axel Kaiser es una persona que es promotor del liberalismo de un nivel extremo, es un chileno que la verdad es que es un, además de ser escritor, también es economista, de repente le hace la filosofía, es abogado, también es catedrático, entonces es una persona muy docta, que es lo que menciona es justamente eso, ¿no? O sea, la mayoría de los movimientos y todas las personas buscamos el bien común general, o sea, el bien común posible. ¿Cómo le hacemos? El problema no es tanto la idea, es la implementación de la idea. Que siempre yo siento que es el punto toral, ¿no? Claro, y lo decías también con el feminismo. Es como, güey, chingón. ¿Pero qué vas a hacer? Vamos a abortar a todo mundo y vamos. Ay, cabrón, a ver. Sí, o sea, entonces... intenta solucionar un problema ajeno a lo que fue originalmente la raíz de tu causa. Y terminas distorsionando todo y dando una mala imagen en general. Claro, y casi nunca lo logra el promotor de esas ideas. Casi siempre los seguidores que permanecen después segunda o tercera generación de la muerte. Exacto. Es como, ya malinterpretan toda la idea. Te aseguro que la mayoría de las personas que hoy en día son de izquierda jamás han leído. Yo creo que somos más de izquierda nosotros que ellos por la... Ideológicamente. No, en caso de que se pudiera como hacer una ponderación. A ver, ¿quién ha leído más autores de izquierda? Yo creo que les ganamos a la mayoría, porque muchos en su vida han abierto un libro de educación marxista, de lo que realmente pensaron estos ideólogos. Sí, no te veas a la izquierda, Maquiavelo, que realmente muchos dicen, no es de izquierda, es de derecha y todo el rollo, pero el vato... Ya lo leíste bien, güey. Sí. O sea... que realmente, o sea, es muy bonito, vaya, escuchar a alguien de izquierda, por cómo plantea el mundo, güey, por cómo tiene la concepción de es muy rosa. Son líderes naturales. Totalmente, O sea, una persona de izquierda que inicia un movimiento... El que sea, aunque sea no izquierda radical de destruir una economía, ponle los Greenpeace. O sea, es bien bonito, vas a verlo, salvan tortugas, venden pandas, digo, sí. abrazan pandas. Corta eso, por favor. Salen así con los perritos a punto de morir y los rescatamos. Y tú, ay, qué bonito, güey. Y luego Willy diciendo de que si me das a 1000 perros o a Hitler. Lo mantengo hasta la fecha, pero de todas maneras me conmueve. Sí me conmueve, güey, sí conmueve. No, hasta te conmueve, por ejemplo, una campaña que hizo Greenpeace de vandalismo. Ellos grafiteaban focas. Y Greenpeace, güey. Greenpeace empezó y grafiteó focas. Y los otros, ¿qué les pasa? ¿Cómo grafitean focas? Pero salió alguien muy inteligente. ¡Alto ahí! Desde que hemos grafiteado focas, hemos visto de que ya no las matan para quitarle su piel. Entonces, es mejor tener focas grafiteadas que que maten a tanta cantidad de focas. Y yo sí, no manches, es una idea genial. Sí, a huevo. Hay que mandar a todas las manifestantes de la América, las feministas y todo el rollo. Los echamos al Polo Norte que grafiten sus focas, sus morsas. Órale, ya no los van a matar. Qué cool, güey. Ahí está el dinero, papi. Este hombre es un emprendedor, güey. No mames, lo que pues que es verdad, o sea, hay una campaña que grafiteaba las focas para que no las mataran. Yo creo que de todos los temas que hemos tocado aquí es el más random, güey, que nunca se me hubiera ocurrido lo de la grafitea de las focas. Pero oye, pero funcionó. No, es bueno. Ya no matan a las, bueno, no sé, a las grafiteadas. Ahora los grafiteadas tienen su privilegio que se grafitearon. Ajá. Y las no grafiteadas dicen, oye, ¿por qué no me grafiteas? Ya hay una oportunidad de mercado de, ¿es piel grafiteada? Vale más. Porque es más difícil de cazar, güey. Ah, no creo. Ok, güey, entonces vamos a regresar un poquito. Así nos fuimos. ¿Qué causas nobles. Ahora, güey, que el primero que iba a regañarnos porque nos íbamos por las ramas era René. Llegó y ¿qué te dijo?
aquí no se van a desviar un segundo. Y nosotros, no, señor. Es No. que hablar Esa de- bolita ahí se me deshace. hablar de socialismo y comunismo es muy de izquierdas. Entonces, obviamente, iban a salir coyunturas Que de fíjate que izquierda. es bien güey. curioso que yo siento cuando se forman estos grupos de feminismos, de proaborto y tal, siento que en gran parte la finalidad de estos grupos era promover una izquierda, güey. Claro. El problema es de que en la actualidad siento que estos grupos empezaron a agarrar fuerza y dejaron a la izquierda de lado. Muchas de esta gente que anda en la manifestación y tal no saben qué es el comunismo, no saben qué es el Yo creo que, socialismo. mira, a lo Y mejor se lo quedaron. dejaron ideológicamente, pero creo que siguen siendo apoyados y siguen Ah, utilizando no, las total, tácticas. güey. De hecho, O sea, la mayoría no ha leído a Engels en su vida, No, o no. Marx. O sea, Es- creo que nosotros lo hemos leído más que ellos, es güey. raro que una feminista, es más, conozca, güey, nada más a Simón de Beauvoir. No, es rarísimo. o que haya leído autores fundamentales, ¿no? Ujú. Porque la mayoría sigue pensando de que no, seguramente fue una mujer ilustradísima la que se le ocurrió que votáramos. Y tú, Ajá. Híjole, hijo, compi. qué culero que le escuches un hombre heterosexual. Para muchos blanco, en la realidad ni de pedo. Pero no, ¿sabes? Entonces, Bueno, sí, sí. la idea sí surgió de la mujer. Que Ah, fue la pues, que a huevo, del pues, movi- de güey. las mujeres, pero ya sí, la pero pro- el promotor principal, de la güey, legislación ni de pedo, güey. John fue Stuart Mill. John Stuart Mill fue el que empezó a promover ya el voto de la mujer. Y ese era un movimiento de izquierda. Un hombre heterosexual y agnóstico. Blanco. Nada Además- más quería dejarlo ahí, ¿verdad? Y se identificaba como mujer. Ah, no. Sí. Como delfín. Entonces, Grafiteado. sí, yo sí creo que la No, de izquierda. grafitear. Y que creo que es un momento idóneo para hablar de la teoría del paquetaxo. Muchas personas no lo entienden. Sí. Entonces, el paquetaxo, a lo que nos referimos es que el paquetaxo es... Para los que no son de México, el paquetaxo es una bolsa como esta que está aquí. Exacto, para los que no son de México, aquí está. Y en menos de 20 segundos se los voy a explicar. Háganse cuenta que el paquetaxo es una bolsa de frituras que tiene muchísimas, en este caso, frituras individuales, ¿no? Entonces están los fritos, los rancheritos, los Chetos. los sí. chetos, muchas cosas, ¿no? Entonces, Mezcladas. tú al momento que quieres consumir solamente una y compras el paquetaxo, aunque quieras consumir solamente una de toda la bolsa que trae, ya le aportaste a todas las demás. Todas las demás ya Claro. dejaron de ser una pérdida y todas las demás empezaron a, en este caso, redituar, ¿no? Entonces, Sabritas o Frito-Lay, dependiendo del país en el que estés, se dio cuenta de eso. Entonces, cada vez el mercado es, bueno, vamos a promocionar de una manera más grande Ajá. las frituras que estén vendiendo más y las atoramos las demás a todos. Entonces, por ejemplo, si eres feminista y estás en el paquetaxo, no apoyes al resto del paquetaxo, cómprate nomás las papitas que a ti te gustan. Si eres animalista o promotor de los derechos de los animales, cómprate las frituras o en este caso el paquetaxo, nomás cómprate los fritos. O sea, porque tienes que comprarte todo el discurso de izquierda, pero eso es lo que la izquierda hace muy bien, porque siempre rivaliza unos con otros y siempre sigue siendo utópico. Entonces, mencionabas que desde la Revolución Francesa, poquito después, ya existía el concepto de socialismo. Sí. Y luego fue ahí donde Marx lo empezó a adoptar. ¿Y cómo es que llega a la socialdemocracia, al centro izquierda? Ujú. Marx, como te digo, él no pensaba tanto, a lo mejor sí tenía una estructura de gobierno y tal, pero él buscaba esa revolución del pueblo, de la sociedad, del güey trabajador, ¿no? Muy espontánea. Espontánea, totalmente. Me parece bastante racional ya Ferdinand Lasalle, que el güey lo que hace es, te digo, él ya es una estructura como más política, güey, más seria, más se puede hacer de esta manera con estos lineamientos y tal. Sí, o sea, él se puso pasos a seguir. Más De hecho, práctico. desde el momento en el que ya estás dándole un centro izquierda, ahí es cuando tú dices, verga, güey, o sea, este vato no está totalmente declinado. A lo mejor si tú le hubieras preguntado a Marx, pues, güey, es una izquierda puta, súper radical, ¿no? Que Claro. es un poco también de lo que me causa conflicto, volviendo al tema de Morena, ¿no? Ujú. Se venden como izquierda, güey. Sí, pero no. Cuando realmente yo veo un partido muy de derecha que no ha sabido cómo Ay, hacerlo. gracias a Dios. O sea, es lo que yo digo. O sea, no estoy tan decepcionado de Morena como creí que iba a estar para esta fecha, Ajá. güey. Digo, a fecha de producción. ¿Qué tal que en próximos días salen con su pendejada, güey? Pero ahorita es como, güey, o sea, si se dejan influenciar más o menos por el libre mercado, por ahí todavía hay intervenciones. Entonces, Pero es que es lo está que bien, güey. es lo que hablamos, ¿no? De siempre el que está arriba, güey, como líder, ese güey es el chingón, güey. Exacto. Ese vato es el que va a tener los privilegios. Y siempre lo que dicen, Sí. el comunismo y el socialismo, güey, no te unen en la riqueza, te unen en la pobreza. Exacto. Y siempre que tú le preguntas a alguien que es partidario de este tipo de cosas, no te va a decir el vato de que, no, güey, siempre te va a contestar lo mismo, ¿no? De que es que no se ha sabido llevar. Y mi pregunta es, ¿cuándo putas en la vida ha funcionado el socialismo o el comunismo, güey? Nunca. No puede no hay funcionar, no hay güey. un solo ejemplo que Está la gente viciado de diga. origen, güey. Pues la gente la diga, URSS en su "Uf, momento qué empezó bien, pero
No, pero aparentemente, o sea, porque competía porque lograba recaudar absolutamente todo lo que los demás decían, pero tampoco es como que, qué chingón vivir en la URSS. Pues no sé, no me tocó. Yo estaba del otro lado del muro, lo sé. No, pero aunque te hubiera tocado, ¿por qué crees que tanta gente se rifaba el cruzar el muro aunque lo mataran? ¿Sabes? Es como, güey, me va mejor morirme en la raya que seguir viviendo de este lado. Mejor escenario, vivo a aquel lado. Peor escenario, me muero en la raya. Peor escenario, me quedo acá. Sí, yo tengo mi teoría Uh-huh. de que realmente un comunismo en la época en la que surgió no estaba hecho para una sociedad del siglo XX o del siglo XIX cuando surgió. Ah, nunca, güey. Pero imagínate, ¿por qué no plantear un comunismo en una sociedad del siglo XXI, siglo XXII? En el que tal vez, pues no podemos negarlo, o sea, actualmente estamos viviendo en comunidades, en ciudades que son mejores que cualquier otra que ha habido jamás en el pasado. O sea, hace 100 años todavía lanzaban las cacas por las ventanas, o sea, no había drenaje suficiente en las ciudades. Tampoco había ventanas, no mames. Había ventanas. Ya había ventanas. Ya había ventanas, sí, cierto, güey. Puedo decir que hacían en letrinas y no. Sí. No. Sí, Caca y ventana, güey. Bueno, utilizaban unas letrinas en Ok, las cuales entonces- sus heces fecales se No. comunaban en una fosa séptica. Entonces no existía. Sí, o sea, hace 100 años estábamos 1000 veces peor que ahorita. Claro. Hablando de infraestructura, hablando de nivel de salud, de nivel educativo, etcétera. Y los problemas van evolucionando. O sea, nuestro problema ahora ya no es saber a quién le toca vaciar la letrina. Ahora nuestro problema es a quién le va a tocar pagar el agua, Exacto. quién va a pagar la luz, quién va a pagar el internet. O ¿Me los va a alcanzar impuestos el que todos tiempo tenemos. para el chelac del fin de semana? Bueno, no sé, Jorge, ese tú es un cada gran quien- problema. Ese es un cada quien, problema cada quien. burgués. Sí, o sea, esos son problemas que Pero, no se tenían antes. Mira, yo sí creo que no se va a poder instaurar en siglos futuros. Porque el sistema que nos llevó al punto en el que estamos ahorita sigue siendo un liberalismo económico. Pero es que imagínate, lentamente las personas vamos desarraigándonos de lo que nos está, de lo que nos unía, o sea, hasta de nuestras propias, Sí, de lo que nos llevó a lo que hasta nuestra estamos propia ahorita. familia, o sea, no conocemos el nombre de nuestro bisabuelo, de nuestro tatarabuelo, Sí, no, y ni- estamos desarraigándonos de la familia, lentamente de la patria, de nuestros conocimientos históricos, empíricos, que pues yéndome al extremo un poco, tal vez conspiranoico si lo ves, pero si llego a desprenderme totalmente... Toda la vida este güey. ¿Y las ¿verdad? Torres Gemelas dónde Pero- están? Reme, pero explícanos. ¿Qué ibas a decir? Entonces, Si te desarraigas completamente. si hablamos de una colectividad totalmente desarraigada, que no le interesa realmente de dónde viene o a dónde va, Ujú, y que estamos viviendo simplemente por existir, que muchas personas lo hacemos ujú. el 90% de nuestro tiempo y no nos damos cuenta, pero ya terminamos de desarraigarnos, pues en ese punto solamente van a necesitar que me den, así como Wall-E. O sea, en la película de Wall-E, yo si lo veo, son comunistas. Sí, sí, O sí. sea, les daban todo, Está ellos no hacían controlado. nada, él controlaba todo un robot que era un timón, entonces... Pero yo creo que no puedes llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque en primera es insostenible. O sea, tendría que ocurrir un evento apocalíptico que te orillara a ese pedo. Sí, o sea, es como por ejemplo, ¿Qué es los, lo que los la- países en guerra son casi comunistas porque Exacto, el o sea- gobierno y el ejército tienen todo el poder. Sí, tiene que llegar a ese control porque por una situación de extremo. Pero mientras no ocurra ese caso apocalíptico, en este caso la sociedad o en este caso ¿cómo decirlo? El sistema que te va a llevar a la prevalencia de la especie sigue siendo el liberalismo. O sea, realmente el comunismo jamás hubiera sido posible instaurarlo bajo un régimen totalmente extremo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se te empiezan a terminar los recursos que disponer, que es al final de cuentas el engaño socialista más grande, ¿no? Que el socialismo es como, vamos a redistribuir la riqueza. Pues sí, güey, pero ¿quién la genera? Y esa es la pregunta al final de cuentas. Entonces, si nadie la está generando, no hay nada que distribuir. Porque qué privilegio. Y seamos realistas con el ser humano, güey. O sea, el ser humano quiere ser el chingón, güey. Él no quiere estar en la media, güey. Entonces, cuando tienes este grupo de gente que dice, no, pues es que realmente voy a trabajar para ayudar a la comunidad y tal, siento que le quitas, ¿no? Gran parte al ser humano de esta parte de crecer, desarrollarse. Que el libro, precisamente, La dignidad burguesa, toca ese tema, güey. Gran libro, por aquí lo tengo también en la... Que lo que comenta es uno de los errores más grandes en la historia es cuando al empresario se le empezó a demeritar y se le empezó a hacer la persona mala, güey, Ajá. de la humanidad. Sí, o sea, como lo pintaban, incluso en los 90 se pintaba así, o sea, veas una serie, cualquiera ponle Arnold o Rocco, la que tú quieras, Sí, y pintaban, los culero. niños estaban bien chidos a todo dar, y luego llegaba una persona así con traje y quería imponer su voluntad y lo pintaban así como el malo. Sí, claro. Porque ser empresario, ser rico, ser exitoso es culero, güey, en la sociedad Ahora, actual. que ese libro de la dignidad burguesa,
realmente empieza a mencionar ese cambio de la retórica a los empresarios. O sea, cómo el empresario y el emprendedor terminan siendo el enemigo de la sociedad, ¿no? Como es como, no, es que no hay manera de lograr un lucro sin explotar a otros. Y realmente es inverso. No hay manera de emprender, no hay manera de crear un negocio, no hay manera de, en este caso, generar riqueza sin solucionarle problemas a la sociedad, que es lo que nos tiene hoy en día. Y que menciona Axel Kaiser, ¿no? Que es, a ver, ¿quién de nosotros es más pobre gracias a Bill Gates? Nadie, güey. ¿Tú eres más pobre gracias a Bill Gates? Me salieron los 3 aritos en el Xbox 360. Pero no eres más pobre y ese no fue Bill Gates. Perdí el Xbox 360. Bueno, pues sí, pero hay otras alternativas que te alcanzan. Te puedes comprar otro Xbox, lo puedes mandar a reparar, puedes hacer otras cosas. No es como que te ha chingado y ya, ¿sabes? Pero no nadie... No te perdono, perdón. Está bien. Muy pocas personas, no voy a decir que nadie, muy pocas personas, porque ya vi un ejemplo aquí. René tiene que ser el pinche unicornio especial en la plática. Qué bueno que lo sea. Bueno. Pero mira, muy pocas personas son más pobres gracias al emprendimiento que ha surgido para solucionar problemas de la sociedad. Que el socialismo es lo inverso. Muchas personas han salido, de este caso, de una clase media, de una clase trabajadora o emprendedora, y han regresado a la clase pobre, una clase realmente en la que vive al día a día. Deplorable. Porque dejaron de solucionar los problemas que la sociedad debía tener y empezaron a tratar de solucionar los problemas que el Estado preveía que la sociedad iba a tener. Entonces, al final de cuentas, yo creo que sí, la sociedad en un ambiente de libertad empieza a determinar qué es lo que un mercado determina más que otros. Entonces, por ejemplo, Cuba, güey, que ahorita lo mencionamos de broma, pero sí realmente hay muchos profesionistas, hay muchas personas que estudiaron una especialidad médica, psicológica, ingenierías, arquitectura, etcétera, a un nivel muy grande educativo porque se las regalaron, pero ¿qué es lo que demanda el mercado? Taxistas, pues te vas de taxista, güey. Guías de turista, pues te vas de guía de turista, güey. Hoteleros, pues te vas de hotelero. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, lo que determina, en este caso, lo que vale o no tu trabajo, lo que vale o no, es el problema social que existe. Exacto, la necesidad que estás a punto de solucionar con tu trabajo y con tu día a día. Entonces, yo creo que por eso es en lo que jamás vamos a estar de acuerdo con el socialismo. Es que no, es imposible que alguien prevea qué es lo que la sociedad va a necesitar en el futuro. Tienes que dejarlo que evolucione por sí mismo y tú mismo te vas amoldando, ¿no? Es como ahorita, un filósofo no le puede echar la culpa de que no mames, me eché 5 años de licenciatura en filosofía y luego me eché una maestría y un doctorado y nadie me contrata. Es como, güey, muy pocas personas están contratando. Ah, pero hazte desarrollador de software, ¿cuántos, güey? Hazte diseñador de programas web, ¿cuántos, güey? De aplicaciones, ¿cuántos? Porque es lo que el mercado está demandando. Y aunque pudiera parecer que está limitando a los otros, son la minoría al final de cuentas. ¿Cuántos filósofos conocemos y cuántas personas que le entran al tema de software conocemos? Sí, claro. Entonces, yo por eso creo que no hay manera en la que puedas, en este caso, empatar las ideas socialistas con las, en este caso, capitalistas, que también el capitalismo, pues es un término que se acuñó de una manera para demeritar a las personas que pensamos en una economía liberal, ¿no? Entonces, yo por eso creo que no hay manera en la que lo puedas defender, ¿sabes? Es como, güey, ¿cómo vas a predecir lo que van a necesitar las generaciones del futuro? No, desde el Estado, no hay manera. No nos podemos adelantar a esa época. Sí, realmente, y ese es mi segundo principal problema con el comunismo y el socialismo, pues que la mayoría desde el punto de vista económico, intentar que el Estado te arregle todos tus problemas, es como cuando eres pequeño y lentamente estás haciendo que tu hermano mayor, que tu papá, que tu mamá te arregle todos tus problemas. Claro. Va a llegar un momento en el que vas a chocar con pared, te vas a dar cuenta de que no, ellos no pueden solucionar todos tus problemas. Nadie te va a arreglar tu vida. Y pues es triste, pero aún así ese no es mi principal problema con el socialismo o con el comunismo. Porque sí, el punto de vista... Para mí ese es mi principal problema. Ya quiero ver cuál es su principal problema. Pues es que es del punto de vista económico. Y la verdad, para mí, la economía y el dinero pues es volátil. O sea, siempre va a haber formas de generarlo, Vamos a estar pobres a veces y luego un día vamos a estar brindando con tacos y el otro con caviar. O sea, no hay problema con eso. Pero yo lo veo más desde el punto de vista cultural. O sea, realmente, pues, la izquierda en general... Bueno, no en general, porque sí hay diferencias, pero el comunismo... La cultura comunista se basa en dividir. Está en la idea de divide y vencerás. Sí. Que es lo que mencionábamos ahorita, la lucha de clases. Pones a uno contra el otro. Burgués contra el proletariado, el patrón contra el trabajador, el rico contra el pobre, el hombre contra la mujer, el blanco contra el negro, etcétera, etcétera. Y me volteé a ver, güey.
Entonces, lo que te digo, mi principal problema con el comunismo es la cultura comunista que va arrastrando. Que no solamente es tanto de dividir, porque divide y vencerá, ¿sabes? Pero sí creo que lentamente y hasta subconscientemente nos va creando esta cultura del victimismo y de los victimarios. Porque el problema no es tanto la cultura del victimismo, porque a todos nos gusta hacernos la víctima en su momento. O sea, dices, maldito gobierno opresor o... Yo sufro más que todos, ¿no? Sí, sufro más, me están oprimiendo. Pinche gobierno puto. Sí, o sea, es muy fácil y es lo mejor. O sea, es más fácil hacernos víctimas. Pero cuando te vuelves una cultura del victimario, cuando una persona realmente se da cuenta de que el estatus en el que tiene un privilegio y tiene un poder, pues hay de dos sopas. O lo vas a utilizar para apoyar a los demás, o lo vas a utilizar para explotarlo y mantener ese poder a toda costa. Y dirás, esto también lo puedes obtener en el liberalismo. Sí, pero va a haber competencia de que otras personas van a poder adquirirlo. Pero si nos vemos en un punto de vista de izquierda, realmente ese poder está limitado. Y está limitado a tal punto en el que nomás esa persona lo va a tener. Y esperemos que sea una persona buena que lo quiera compartir para ayudar a otros. De nuevo, utópico. Es utópico. Ajá. Pero Una persona son casos que sí hay. Por ejemplo, pues, el crimen organizado. Realmente... Tu ejemplo de personas incorruptibles fue el crimen organizado. Yo nunca dije persona incorruptible. Ok. O No, sea, personas corruptibles personas que llegan al poder. corruptibles que llegan al poder. Ok. Y es un poder limitado. O sea, te ponen una plaza que en el narcotráfico, en los partidos políticos. Sí. O sea, son... Es más, incluso en los mismos poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Se acaba todo, güey. Sí, o sea, siempre se va acabando. Pero ya cuando le dejas a una persona todo ese poder y no es una persona buena, pues es que ese tipo de cultura, aparte de que te está pintando buenos y malos en la historia, pues no es así. Todos tenemos problemas. Todos estamos arrastrando una historia. Y muchas veces la persona que me causa un problema a mí, esa persona que me está asaltando, yo no sé si tiene que cuidar a otras 4 o 5 personas que tiene en su casa, que tiene 5 hijos, que se le murió su esposa. Que para mí no lo justifica. No güey. lo justifica. Pensando Pero lo individualmente, entiendes, Pero- güey. Ese día si tengo una pistola lo mato, güey. Pero lo entiendes. No, neta, güey, si tengo una pistola y tengo el derecho de portarla y me asalta, te mato, no me importa, güey, lo que me esté ocurriendo a los demás, güey, o sea. Pues sí, pero es que ese es en tu individualidad, pero ya viéndolo de un punto de vista social, pues tienes que ponerte los dos lados, ¿sabes? Y es muy fácil para los justicieros sociales ponernos la capa y defender, no, es que este es el bueno y el otro es el malo, a huevo. No podemos admitir, esa persona se equivocó. Pues hay que darle una oportunidad de reivindicarse. Yo realmente creo que una persona, si llega a la cárcel por X o Y razón, debe darse al menos una oportunidad de poder reivindicarse y pues que salga limpio. O sea, sigue teniendo la misma dignidad de una persona cualquiera. Claro. Podrá ser el peor, la persona más horrible del mundo, pero sigue teniendo dignidad y sigue teniendo un valor. Nah, Y yo sí creo que lo pierdes después de romper ciertas reglas naturales. yo creo que no. O sea, no puedes perder el valor como persona. Porque si le vas a quitar el valor a una persona por lo que hace, entonces, pues, ¿quién va a determinar No, qué pero- hace que pierdas o qué hace que ganes? Yo el no creo valor? que alguien te lo quite, yo creo que tú mismo lo pierdes. Entonces, por ejemplo, ahí te va. Si yo supiera que las leyes en el lugar en el que tú vivas o en el que nosotros vivamos son perfectas, así de que el 0% de los criminales que están en la Ajá. cárcel son inocentes, yo estaría de acuerdo con la pena de muerte, güey. Porque yo sí creo que hay ocasiones en las que no hay manera de corregir la acción que alguien ejecutó. Pero digo, sé que no. O sea, entonces por eso no promuevo la pena de muerte. Pero yo sí creo que tú mismo logras perder ese valor cuando tú mismo te lo quitas. Cuando rompes esa ley natural. No, yo no convive creo, con porque los demás. muchas veces depende mucho de la situación en la que te encuentras. O sea, imagínate, sí lo maté, No. pero no sabes en qué situación está esa persona. No es justificando el delito o justificando el error que haya cometido. Pues sí Al parece, contrario, ¿eh? no, al contrario, que pague la persona por lo que hizo, Ujú. pero no por eso hay que dejarle ese estigma, por eso hay que dejarle esa tacha de que, ok, hiciste algo mal, tal vez en tu pasado estuvo de la fregada, pero pues toda la vida te vamos a estar arrastrando con Claro. ese error que tuviste. Entonces, Yo creo que hay ponderaciones. sí, o sea, hay ponderaciones y hay que entender que cada quien está luchando sus batallas día con día. Por ejemplo, si alguien mata a un familiar mío, depende de mí perdonarlo o no, ¿sabes? Ajá. En este caso, que el Estado fuera perfecto y las leyes fueran, uff. Lo mejor. Ajá, exacto, un robot, güey, que no se equivoca. Ahí sí cabría en la persona el perdón o no. Pero entendería por qué alguien no lo perdonara a la persona y entendería por qué alguien dijera, no, ni madres, me mató a este familiar de una manera injustificada, que lo maten a la verga. Chingón, que vayan y lo maten a la verga. ¿Por qué? Porque es lo que esta persona no decidió, sino que ya recayó en su conciencia y ese asesinato ya cae en la otra conciencia. Entonces, yo sí creo que el estigma del error que cometiste no debe eliminarse nunca en la vida. Siempre siento que eso te hace mejorar. Es como, güey, ya la cagué en esto, tengo que mejorar en No, lo sí, otro. pero Pero imagínate que te sigan tachando por el mismo error que cometiste a los 17 años.
cuando tienes 37. Güey, depende del error que cometiste, güey. No, yo digo que... O sea, no, es diferente equivocarte en un examen de matemáticas, o sea, ir a matar a alguien, güey. O sea, son diferentes los errores, Sí, güey. mira, será diferente, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así sencillo que nos ha pasado a nosotros. Nos la pasan diciéndonos de cosas porque hablamos del feminismo, porque hablamos Claro. de nuestro privilegio y la fregada. Pero yo, la verdad, y eso es algo que sí es cierto. No sabemos qué problema está Batir arrastrando. un poquito para que no se vaya el tiempo mientras platicamos de esto, que esto sí es bien importante, güey. O sea, ay, me hiciste perder la idea. No, güey, nos Ahí te va. tachan Nos tachan de antifeministas, nos tachan de... No sé, lo que tú quieras, misógenos o homofóbicos, groseros, culeros, lo que quieras. hijos de puta, lo que quieran. Pero es que lo que pasa es que... No ¿Algo sabemos, más? No sé, pues ustedes díganme, etcétera. no sabemos el problema que está arrastrando esa persona. Es más, no sabemos si la persona que lo está viendo tal vez está sufriendo del problema que nosotros tal vez parezca que estamos hablando desde nuestro privilegio. Que pues puede que tenga razón, Güey, pero... la diferencia... No, la diferencia es que somos inocentes, güey. No, independientemente, seamos inocentes, seas culpable, sea lo que sea. Ujú. Tú estás hablando de algo, de lo que tú quieras. Cualquier otra persona lo va a llegar a escuchar. Y por esa cultura del victimismo que la cultura comunista va arraigando, la persona va a hacer personal ese problema, aunque no haya sido a esa persona directamente el agravio. Claro. Entonces, somos buenísimos para hacer nuestro un problema ajeno. Pero eso, dirás, ok, está bien, hasta cierto punto puedes parecer empatía. Pero personalmente, si es un problema que sí estoy viviendo, me estoy revictimizando a mí mismo y está causando mayor problema. En vez de comprender que cada persona piensa diferente, cada quien tiene sus batallas, cada quien está sufriendo por un camino de martirio, lo que tú quieras, de lo que está viviendo para poder llegar hasta donde está el día de hoy. Si pudiéramos comprender a las demás personas, eso sí sería empatía. No simplemente agarrar una batalla que no es mía Y convertirla en y tuya. convertirla en tú, mía. Ah, sí, yo también odio a estos cabrones. Porque eso lentamente me está carcomiendo por dentro, me hace odiar, no me hace una persona que alcance un entendimiento pulcro Ujú. y lentamente me voy destruyendo. Y esto es algo que Nicolás Márquez llega a señalar como una parte del marxismo cultural. Ujú. Que estamos haciendo que la cultura se vuelva comunista y estamos dividiendo en buenos y malos cuando somos personas todos la cagamos. Lo polarizas, claro. No hay que polarizar la sociedad simplemente por una percepción relativista, una percepción reduccionista de lo que realmente es la colectividad. Realmente, a mí lo que más me molesta del socialismo, ya un poco todavía no conclusión, pero sí como asentando ya los puntos finales. Yo siento que es esa capacidad en la que la persona no puede crecer, güey. Que por más que te esfuerces y esfuerces y esfuerces, güey, terminas esa persona como si fuera un puto parásito, güey, ¿sabes? Viviendo de ti y a expensas de ti y demás. Y eso está culero, güey, porque realmente estás quitándole a la persona, güey, su identidad de soñar, su capacidad para cumplir sus La sueños. posibilidad. Porque Total. vemos esto en los grupos de izquierda, güey, que es lo que siempre digo, que te alejan de la religión, te alejan de temas espirituales, güey, te alejan de que tú tengas tu identidad como ser humano. Ya cuando tienes un humano totalmente desarraigado inclusive de su propia sexualidad, güey, te queda un idiota útil, una persona a la que puedes controlar, güey. Y realmente siento que es lo que está promoviendo cada vez los grupos de izquierda. Yo creo que la izquierda cree que la manera de lucrar es un juego de suma cero. ¿No? O sea, es como, no, mira, si yo lucro es porque tú estás perdiendo. La verdad es que es un juego de suma positiva. O sea, si yo lucro, tú también puedes lucrar y tú también puedes lucrar y tú también puedes lucrar. O sea, no hay un número determinado al que podamos llegar. Pero, cuando tú dices que es un juego de suma cero, sí hay personas que creen que están perdiendo aunque no estén perdiendo nada, güey. Entonces estoy 100% de acuerdo con esa premisa en la que te quitan la posibilidad no solamente de desarrollarte en lo personal o en lo espiritual o en lo individual, sino también en la posibilidad de desarrollo de emprendimiento. Sí, porque si Y en emprendes, una ocasión- güey, y te da Sí. pinche mentalidad de tiburón, güey, Te ¿sabes? Estás bien convertiste en lo meco, que güey. juraste destruir y todo el pedo. Entonces, realmente, digo, yo no creo que ni estamos tan acá ni tan acá. O sea, no podemos llegar a un punto en el que sí, todos mentalidad de tiburón y todos metan a quien quieran a las pirámides. No, o sea, la pirámide no es libre economía. O sea, realmente es un esquema en el que está predeterminado por las personas que puedas meter. Y no habemos tantos seres humanos en la vida, güey, como para poder meter que cada quien meta 3 personas y que ya trabajen por ti. O Me sea, mamaría, realmente no. güey, que viniera alguien a platicar de ese tema con nosotros. Por eso nos- La Sí. siguiente semana no hay, la verdad, las Torres Gemelas. Ok, muy bien. No sé, lo que tenga que pasar. Pero Perdón. yo sí traigo a personas que traen ganas de debatir de las pirámides, güey. Que creen que son El futuro. Que creen que son la solución del siglo XXI, güey. Tú, ay, cabrón, bueno, haz lo que quieras, güey. Ajá. Entonces, siento que esa libertad económica y de emprendimiento que podemos tener te puede llevar a una libertad hasta en querer una pirámide, güey.
De Y hecho. qué chingón que existe esa libertad en la que puedas ir a cagarla sin que alguien te diga que no, que sí. Esa libertad es lo que determina que las personas puedan emprender y sepan cuál es el camino correcto. Cagándola aprendes y puedes progresar. Entonces, yo creo que ese es mi principal problema con el socialismo. O sea, que limitan la posibilidad no solamente del desarrollo empresarial, digamos, de que no, qué capitalista, qué pura lana, no. También el desarrollo personal. ¿Qué es lo que hemos visto con los ejemplos socialistas que han surgido a lo largo de la época? Normalmente limitan el potencial inclusive religioso de las personas. Sí. De no, güey. vamos a adoctrinar a las personas con esto. Porque si algo te está dando esperanza, güey, te está haciendo ser chingón y tal, no. Suprime esa madre, güey. Exacto. Tienes que acabar con ello, güey. Porque eres superior. Hijo, güey, te chingas. Vas Ahí para sí. atrás, güey. Entonces, yo eso creo que es lo más peligroso, que logran suprimir las tres potencialidades del ser humano que yo he sostenido desde el principio, que es mente, cuerpo y espíritu. Las tres las adoctrinan de una manera en la que los pueden guiar de una manera concreta a una persona tal cual. Stalin de repente llega, ¿no? Ya no hay religión católica. ¿Cómo crees? Y ya, iglesia ortodoxa, ¿no? De repente surge por ahí y de repente... No fue así, pero está bien. Bueno, no, resume un chingo. está bien, está bien. Me vale madre. Ok. Pero Querías dar un punto, güey. quería dar un punto en el que sí realmente los sistemas empiezan a erradicar cada uno de los tres puntos fundamentales del ser humano, en el que ya empiezan a controlar tu fuerza laboral, que ya es el cuerpo, la mente, oye, piensa que esto es para un bien mayor, que eventualmente va a ser comunismo, ok, y el espíritu también logran controlarlo, y no solamente controlarlo, sino lo redireccionan hacia el ente moral en ese momento, ¿no? Que puedes ponerle el nombre del caudillo que a ti se te ocurra. Entonces, yo creo que realmente siempre que se pone en comparación es el comunismo práctico o el socialismo práctico en contra de un capitalismo práctico, siempre bajan el capitalismo práctico. Deja y tú, güey. Eso que yo en lo personal ni siquiera soy tan promotor del capitalismo, ¿eh? No es como que, sí, el capitalismo. Creo que es un paso a lo que podemos llegar a nuestra realidad. Pero cuando comparas el comunismo utópico en contra del capitalismo práctico, de la libertad económica práctica, bueno, pues siempre va a perder la realidad en contra de las ideas utópicas que podamos tener nosotros, ¿no? Que siempre son estos puntos de blanco y negro, ¿no? Exacto. Inclusive hace poco me llamó mucho la atención porque Javier Milei, güey, está súper emputado porque dijo... ¿Cuándo no? Más de lo normal, güey. Porque él decía que el Papa, güey, y hubo mucho hype con esto, güey, de que el Papa se había hecho socialista, güey, ¿te acuerdas? Sí, Cuando el sí. güey dijo, es que la gente se está perdiendo en el capitalismo, güey, en el dinero y tal. Pero en ningún momento dijo, yo soy capitalista, yo soy socialista, puto. ¿Sabes Sí, cómo, güey? claro, güey. Nada más. Ya le tiraste pierdas, güey. Ya le estás tirando mierda, güey, al capitalismo. Eres socialista, güey. Sí, exacto. Y eres de izquierda, güey. O Es sea, como que... Cayó en la teoría del paquetaxo, pero inversa. Exactamente, güey. El paquetaxo de derecha es el azul. El paquetaxo sí, azul. güey, es el Sí, rico. siempre compramos el amarillo, ¿no? Pero el azul es el de... Es que hay pocos azules, güey. Casi siempre está el más jodido, ¿no? Que El es el amarillo. Que es el que todos compran, ¿no? Por eso nunca hay Y- chetos azules. Y me desespera Sí. mucho también, tocando un poco el tema de la izquierda, güey, de que cuando una persona empieza a perderse tanto, güey, ahora ahí está moda de los animales, güey. Pues yo soy proanimalista, güey, los humanos no valen verga, güey. Que se Ahora, llama güey, antiespecismo. antiespecismo, güey. Y luego, por ejemplo, los negros, no, también échale, güey, los gays, güey, yo doy mi vida por un... ¿Sí me entiendes? Entonces, Claro, güey. me he peleado y he perdido muchas amistades por eso, güey, porque tócales un punto de esa estructura, güey, y se viene para abajo todo, güey. Claro, Sí, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho debatir con personas de izquierda. O sea, pero personas que sí... Serias, güey. Sí, o personas que realmente se casan con una idea. Por ejemplo, con el tema del animalismo. Ujú. O sea, por ejemplo, Greenpeace y todos esos rollos. Esas personas realmente se casan con la idea, pero en su totalidad. Y puedes plantearte ideas y todo el rollo. O una persona que realmente esté casada con la idea de la libertad sexual, se mete demasiado en la idea y te saca cosas bien interesantes. O una mujer que está bien metida así en el feminismo, pero que está casada con la idea y no lo lleva a la radicalidad. Son personas bien interesantes que tienen muchísimo que decir y merecen ser escuchados. Pero lo que pasa es que de la generalidad, y pasa igual con las personas que no, aunque defiendan el capitalismo o sean empresarios o lo que tú quieras, todo ese tipo de personas que empiezan a defender todas las ideas, pues al final no estás defendiendo nada. Porque simplemente estás siendo una monedita de oro que cae perfecto en donde quiera que sea. O sea, ¿a quién no le va a caer bien una monedita de oro? Entonces siento que muchas veces la idea de izquierda que planteas es eso, o sea, que quieren encajar bien con todas las causas, pero no puedes. O sea, si te enamoras de una causa, lucha por ello, y si es una causa justa, con mayor razón. Pero
es imposible luchar por todos. O sea, nunca vas a poder salvar a todos. Eso lo mencionan en Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Wow. Y pues es verdad. O sea, realmente pongámonos a discutir. Y eso es lo que me gustaría que en algún futuro hiciéramos en el podcast. O sea, traemos a alguien experto en animalismo, experto en feminismo, experto a una persona que esté casada con el comunismo y que nos diga, no, ni madres, Mickey Mouse no mató al comunismo. El comunismo sigue existiendo, pero esas personas están realmente casadas. Traer un terraplanista que realmente nos defienda porque dicen que la Tierra es plana. Y esa discusión de ideas muchas veces te hace dudar así de, no manches, realmente la Tierra será redonda. O te ponen a dudar hasta de tu propia existencia. Y eso es lo rico del debate. Eso es lo rico que crea la libertad. Eso es liberalismo. Libertad de expresión, libertad de ideas, libertad de pensamiento. Y aunque pensamos diferente, podamos llegar a converger en unas cosas, a diverger en otras. Pero aún así, no por eso vamos a estar peleados unos con otros. Y te digo, ese es lo que le mencionaba, mi principal problema con la idea comunista. Que dices, tenemos que estar peleados. Y tenemos que pelear a huevo. O sea, no podemos encontrar puntos de unión, no podemos encontrar cosas en las que estemos de acuerdo con unos o con otros. No, todos estamos peleados y valió madre. Porque si tú no estás de acuerdo con esto y esto y esto, entonces ya eres el malo, güey. Así es. Tienes que comprar el paquetaxo. Te lo pantan en blanco y negro cuando somos una gama de grises muy diversa. Y ya, bueno, chavos, yo creo que ya nos estamos pasando un poco más de lo De rosca. Tiene tú, dale. establecido, mira, tú tira güey. madrazos, Una conclusión que quieras decir, güey. Mira, yo lo que quiero decir es que realmente el liberalismo, o en este caso, como le quieran llamar, ¿no? O sea, en este caso, aunque le quieran llamar capitalismo, etcétera, bien entendido, o sea, los monopolios, las oligarquías, todo lo que genera el Estado, ciertos beneficios para ciertos empresarios, eso no es un liberalismo económico. Eso realmente, pues ya es otras intervenciones estatales de las que yo estoy totalmente en contra. Para mí, el mejor modelo económico y social que exista es un gobierno esbelto que garantice los derechos fundamentales de las personas, un libre mercado que realmente prevalezca sobre los demás. ¿Por qué? Porque yo entiendo, no hay manera de enriquecerte sin satisfacer las necesidades de los demás. Eso genera empleos, eso genera emprendimientos, genera competencia. Entonces creo que es al esquema al que tenemos que aspirar a tener, ¿no? Entonces yo creo que realmente el empresario, a final de cuentas, o sea, termina siendo una persona que mitiga las necesidades del resto de las personas, ¿no? Entonces, al momento en que entendamos eso, vamos a entender el libre mercado. Yo creo que, a final de cuentas, el socialismo es una práctica que trata de hacer iguales a todas las personas, siendo que jamás vamos a ser iguales todas las personas. ¿Tú, René? Mira, yo no estoy peleado con la idea comunista, aunque podría parecer que sí. Yo realmente... Aunque le tiré mierda hace un rato. Sí, aunque le tiré mucho. Pero fíjate, en un aspecto económico, siento que puede iniciar como premisa, pero en tarde o temprano se va a terminar convirtiendo en una economía liberal. A menos que ya haya demasiado control del gobierno. Pero mira, lo que a mí y se los explico y se lo vuelvo a decir. La sociedad, una colectividad como sea, se va a girar en 3 áreas principales. El primer nivel, que va a ser el gobierno. El segundo, que va a ser mercado. Y muchas veces el comunismo, al estudiarlo, se basa en las primeras 2, pero olvidas el tercer nivel, que es el área social. Cuando ya te metes en el área social, pues el gobierno va a intentar que todos tengan las necesidades básicas. Ahí con eso te libras, ya eres un buen gobierno. Si logras con eso, ya está. Ya, si el gobierno se quiere meter en la segunda área, que es pues arreglar problemas, pues ya compraventas, suministros, etcétera, que es el mercado, que eso debería ser totalmente de los particulares, a mi parecer, pues ya está empezando a ser invasivo. Pero cuando ya llega a invadir la tercera área, que es la sociedad, que es ya meterse en problemas sociales, en cosas que debería hacer la sociedad civil, como asociaciones civiles, Greenpeace, lo que tú quieras, lo que ya mencionamos antes, ahí es cuando ya está realmente el problema, porque estás arraigando ese comunismo cultural, cuando lo que debería hacer es, el gobierno se encarga de las cosas del gobierno, los empresarios se encargan de sus empresas, de satisfacer esas necesidades que lentamente se van haciendo, y ya el área de la sociedad civil también debería haber una forma en la que puedes generar ingresos ahí solucionando problemas sociales, y el gobierno tiene que apoyarte para que lo hagas, pero el gobierno no lo debe hacer, eso lo debemos hacer nosotros como sociedad civil, claro. Como sociedad civil organizada. Entonces, mi problema con el comunismo que estamos viendo es que ya esta idea comunista se mete a tal punto en el que
se mete en la sociedad, se mete en el mercado, se mete en el gobierno, Sí, claro. que termina arruinando una, otra y otra, porque es como cuando... es el típico niño O envidioso. arruina todas. No, Sí, al es el mismo típico niño tiempo. envidioso que quiere jugar con todos sus juguetes y no se lo presta a los demás niños. O sea, tú no puedes ser todos los Power Rangers, lo Termina- siento. Exacto. Muchas frustraciones de chiquito. Güey, exacto, yo sí Quiero ser el creo azul y el eso. rojo, güey. Tú no puedes ser todos los Power Rangers. Esa yo creo que es mi conclusión también. Te la voy a copiar. No puedes ser todos los Power Rangers. Ajá. Aprendan, niños, no pueden ser todos los Power Rangers. De verdad no puede. Y el socialismo pretende serlos. Sí, o sea, el socialismo hasta pretende los ser todo, y portero, delantero y defensa a la vez. Y al final no tiran, ni batean, ni dejan pichar. No me acuerdo cómo era el dicho. Voy a ser campeón de Power Rangers a soccer y de soccer a béisbol. Pero bien dicho, no lo pude haber hecho ni mejor yo. A ver, ¿cuál es tu conclusión, Jorge? ¿Qué nos puedes platicar? Yo voy a concluir muy breve. La verdad es que Gracias. es todo. No, yo creo que realmente el problema del socialismo y del comunismo es que quieren ganar o quieren hacer un bien a base de buenas intenciones. Y yo siento que a lo mejor podrás andar con una chava, güey, y tratar de conquistarla, güey, con puros buenos deseos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de temas prácticos, güey, ese tipo de cuestiones, ya es muchísimo más difícil que con tus puras intenciones vaya a cambiar el mundo. Y cuando vemos que el comunismo y socialismo fracasa y fracasa y fracasa, güey, no significa que porque ahora te lo explico más bonito, güey, y porque ahora le pongo más flores y ahora tengo, mira, esta nueva idea donde va a sonar más chingón, O va a abarca mejorar. más temas sociales. Por Así supuesto, es. güey. Claro. Sigue siendo la misma mierda que ha sido siempre y va a seguir, güey. Entonces, no podemos creer en este sistema en el que si se escucha muy bonito, se termina, güey, siempre en el deber ser. Pero mientras no entiendas el ser del humano, que el humano es culero, güey, que el humano traiciona, que el humano tiene unas virtudes súper chingonas, pero también puede ser, ¿cuántas veces no? La realidad supera la ficción, güey. Siempre, güey. Entonces, realmente yo creo que alguien que diga que está a favor del socialismo y el comunismo, en el fondo, a diferencia, por ejemplo, del feminismo, güey, que podemos decir que a lo mejor el feminismo es una causa ahí medio... Empezó justo. Empezó chida, güey. Pero las personas que empezaron a tomar los rieles de este movimiento fue cuando empezó a valer madre. Pero en el comunismo y el socialismo me causa un dolor porque son gente muy buena, güey, regularmente. Sí. Son gente que quiere lo mejor, güey, que quiere compartir, que quiere que todos crezcamos, pero pues termina topándose con la realidad de que no es posible, güey. Claro. Entonces, esa es mi conclusión. Sí, la realidad es la pared más dura de penetrar, güey. Es imposible Claro, güey. lograrlo, güey. Entonces, pues muy buena conclusión. Ahora, sé que no fue el tema que a ustedes les hubiera gustado. De que, güey, tírenle mierda a los gays y todo. No, ese es el de el marxismo cultural que también se viene Sí, por aquí güey. pronto. Y pues nada, güey, qué chingón que le tocó a Jorge dirigir este tema, porque la verdad es que siento que eres una persona muy objetiva, güey. Entonces ya tienen argumentos para no ser de una persona socialista, no ser de izquierda, ya lo explicamos. Y la realidad siempre supera la ficción. Entonces, por más que les prometan cosas, pues acuérdense. Y digo, estamos lejos de la época electoral, por lo menos en México, pero ya lo estamos planteando desde ahorita. O sea, siempre que alguien venga a prometerles el cielo, el sol y las estrellas, ¡Miente! va a mentir porque alguien lo tiene que pagar. Entonces Nada recordemos es lo que gratis. aprendimos hoy, amigos. No existe blanco y negro, también hay grises. No siempre puede ser el Power Ranger de todos los colores. E igualmente, el paquetaxo no es lo mejor. Entonces, pues perfecto. Mi nombre es Willy Martínez Yo soy René Piñón. Y mi nombre es Jorge Bustamante. y nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad... No le importan tus sentimientos. Esto lo tenía que decir Jorge, pero lo dijo Willy. Síganos, Güey, en, pero Jorge ni nos presenta, güey. Jorge lo iba a terminar de que... Bueno, bye. síganos en YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales. Mándenos dibujitos, los queremos, los amamos, los todo. Tenemos Twitter, por favor, síganos ahí. No lo vamos a usar, pero síganos. Me han pedido que por favor digas el micrófono otra vez. Patriarcado. Hazlo viendo la cámara y así vamos a terminar mientras nosotros también la vemos. Patriarcado. Ay, sí. Me estremeces, compadre. Ay, Jorge, Muy bien. Jorge Ya sé. Onichan. Bye, chido. Bye.